Muy bien, pues la semana pasada nuestro hermano Eri cubrió el capítulo 48 del libro de Génesis y estamos llegando ya casi al final y vemos cómo Jacob manda llamar a José. José trae a sus dos hijos, Jacob los bendice, etcétera, etcétera, porque ya está por morir. Hoy en el capítulo 49 vamos a ver de nuevo cómo Jacob, al estar cerca de su muerte, una de las cosas que va a hacer es va a llamar a sus hijos porque los quiere. Muchos los llaman bendecir, muchos dicen que estas son bendiciones que él proclama sobre sus hijos, pero aunque algunas son bendiciones, la mayoría de ellas son profecías que él da sin saberlo, obviamente, que eran profecías acerca de lo que sus hijos, que va a mencionar, iban a hacer o iban a pasar en el futuro, ¿verdad? Cuando vemos en el primer versículo ahí que les va a decir lo que les iba a suceder en los días finales, a veces hay controversia en cuanto a qué quieren decir los días finales, porque muchos creen que siempre que se ve los días finales está hablando de los últimos tiempos. Bueno, pudiera ser porque al hablar de los últimos tiempos y al hablar de la profecía de los últimos tiempos podemos ver muy claramente al pueblo de Israel, a la nación de Israel, claramente establecido y claramente visto en todas esas profecías. Pero creo yo que en el contexto de lo que estamos viendo aquí, estamos viendo a Jacob dándoles un último adiós a sus hijos, recordándoles algunas de las cosas por las que han tenido que pasar como familia y como individuos, y hablando en algunos casos acerca de lo que Dios va a hacer a través de ellos en el futuro. Pero está muy claramente hecho aquí o escrito aquí cuáles son profecías, cuáles son bendiciones y cuáles simplemente están recalcando algo de lo que sus hijos hicieron o fueron durante su peregrinar por esta tierra. Y es muy importante que nos demos cuenta de esto, porque aun cuando nosotros sabemos que Dios, cuando perdona nuestros pecados, los tira tan lejos como el oriente está del occidente y los tira a lo más profundo del mar para nunca volver a sacarlos, una de las cosas que podemos estar seguros y que vamos a estar seguros al ver este pasaje es que las consecuencias terrenales de nuestro pecado las vamos a tener que pagar. Si bien por el perdón de Jesucristo, por el perdón que hemos obtenido a través de Jesucristo, de Dios, por el quebrantamiento de sus mandamientos, si el castigo final, que es una condenación eterna en el infierno, no lo vamos a pagar porque Cristo pagó por ello, de todas maneras las consecuencias terrenales sí las vamos a tener que pagar. La palabra de Dios nos dice muy claramente que el pecado tarde o temprano nos va a alcanzar, tarde o temprano nos va a descubrir, ¿sí? Y vamos a tener que sufrir las consecuencias de ese pecado. Por eso debemos nosotros, siempre que pecamos, ir delante de Dios, confesarnos delante de Dios, dejar que Él nos discipline como Él quiere disciplinarnos y no lo mantengamos escondido, porque si las cosas salen a la luz por su propio peso, a su propio tiempo, entonces vamos a tener que sufrir no solamente la disciplina de Dios, sino que vamos a sufrir la vergüenza de haber cometido ese pecado, porque todo se pone al descubierto y entonces al ponerse todo al descubierto y no estar nosotros preparados para ello, porque nunca estamos preparados para ello, se lo aseguro como alguien que ha tenido que pasar por esa disciplina de Dios, vamos a ser avergonzados y muchas veces por esa vergüenza terminamos apartándonos de Dios, terminamos apartándonos del camino de Dios, y mucha gente hasta se ha suicidado porque su pecado ha sido descubierto y no sabe qué hacer. Sí, acabamos de tener ese último hacking que se hizo de una página en donde la gente se podía registrar por un precio para buscar aventuras, ¿verdad? En el internet, ¿verdad? Y alguien hizo hack esa página y salieron centenas de millares de nombres de personas que fueron puestas al descubierto cuando eso sucedió. Y ya ha habido cuando menos 3 suicidios de personas que al verse descubiertos no saben cómo lidiar con ello y no quieren lidiar con la vergüenza de ser descubiertos y se suicidan por no lidiar con ello. Es muy engañoso el pecado, mis hermanos y hermanas, ¿okay? Y entre más lo queramos mantener oculto, entre más lo queramos mantener tapado y en la oscuridad, más se aprovecha Satanás de nosotros, porque tiene las uñas clavadas en nosotros, porque siempre está constantemente chantajeándonos de que si sigues haciendo eso, si sigues diciendo eso, si esto y lo otro, alguien va a saber. Y saben que es mejor
cortar por lo sano y confesar nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, hay muchas cosas que hacemos en secreto, hay muchas cosas que hacemos que pensamos que nadie ve. ¿Saben que a lo mejor es verdad? Nadie lo ha visto, pero ¿saben quién sí lo ha visto? Dios. Y Dios no nos va a dejar que nos salgamos con la nuestra. Dios no nos va a dejar que nos salgamos con la nuestra. Y si no vamos y nos confesamos, Él lo va a exponer. Y va a ser vergonzoso. Así es que hoy vamos a ver parte de esto aquí en Génesis capítulo 49 y leemos ahí en los primeros 2 versículos. Jacob llamó a sus hijos y les dijo: júntense, que voy a hacerles saber lo que va a sucederles en los días finales. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Noten aquí que Jacob usa sus 2 nombres. Jacob, que quiere decir tramposo. Jacob, que era el nombre que se le dio cuando nació porque venía agarrado del talón de su hermano que quería suplantarlo, ¿verdad? Se supone que quería suplantarlo, por eso venía agarrado del talón de su hermano. Pero también Israel, que fue el nombre que Dios le dio cuando Jacob finalmente se rindió delante del Señor, cuando finalmente después de esa lucha que duró toda la noche, el Señor le cambia de nombre y le pone Israel, que quiere decir gobernado por Dios o príncipe de Dios. Y qué bueno, le doy gracias a Dios por esas luchas que a veces pone en nuestra vida, porque a través de esas luchas podemos nosotros darnos cuenta de en realidad qué tan poderoso es Dios, y a través de esas luchas muchas veces Él toma esas luchas en nuestras vidas para cambiar nuestra naturaleza y para cambiarnos, como quien dice, de nombre, para cambiar nuestra naturaleza de una persona que está constantemente viendo las cosas terrenales como que es lo último y lo peor que puede pasar, a una persona que puede ver dentro inclusive de las mismas pruebas los propósitos celestiales de Dios, y que puede a través de esos propósitos y de esas pruebas poner su esperanza en Él. Entonces les dice: júntense, hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Ahora aquí Jacob está en lo que sería su último acto significativo como patriarca. Ustedes han escuchado el término patriarca, sin duda, ¿verdad? Los patriarcas eran Abraham, Isaac, Jacob, todos aquellos que eran las cabezas de las familias a través de las cuales Dios decidió empezar a revelar el plan de redención que tenía para el hombre. Él era uno de esos patriarcas, y como descendiente y heredero de Isaac y de Abraham, ahora estaba pronunciando estas bendiciones y profecías, y en algunos casos maldiciones sobre cada uno de sus hijos. Algunas de estas no eran solo bendiciones de nuevo, sino que eran profecías de lo que Dios haría en cada una de las tribus de Israel en el futuro. Y algo digno de notar aquí: esta es la primera profecía conscientemente hablada por el hombre en la Biblia. Ya se habían dado otras profecías en las Escrituras. Ya Dios había anunciado a través de su promesa cómo la simiente de la mujer iba a tener triunfo sobre Satanás. Y había dado otras profecías, pero estaban veladas y no habían sido dadas por un hombre que hubiera hablado movido por Dios. Esta es la primera profecía que podemos ver aquí. En el versículo 3 sigue diciendo: tú, Rubén, eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Eres excelente en dignidad y en poder, e impetuoso como las aguas. Pero ya no serás el principal, porque usurpaste el lecho de tu padre, te envileciste al usurpar su estrado. Entonces se va a empezar a dirigir hacia sus hijos, y con el que comienza es con el primer hijo que le nació, que fue Rubén. Rubén fue su primogénito, y como bien dice ahí, él era su fortaleza, porque lo tuvo cuando todavía era un hombre joven, lo tuvo cuando todavía tenía o sentía que tenía toda su fuerza. Fue el principio de su vigor, fue aquel primer hijo que tuvo y que era el que iba a seguir con el nombre de la familia. Sí, todos los que hemos tenido hijos varones, ¿verdad? Como nuestro primer hijo, sabemos el orgullo que se siente, ¿verdad? Cuando el primer hijo es varón, ¡ay, es hombre! ¿Verdad? Va a seguir con el nombre de la familia, ¿verdad? Quiere decir que el nombre no se va a perder, ¿verdad? Porque cuando nace una hija, cuando esa hija se casa, ¿verdad? El nombre de la familia como que se deja a un lado, ¿verdad? Y hasta se le pone el nombre de la persona y con el apellido materno o paterno quizás, pero luego se le pone de fulano de tal, ¿verdad? Es algo que
en realidad pues no está bien, porque la mujer no se convierte en propiedad del marido, pero es algo que sucede, ¿verdad? Me acuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, mandé a hacer tarjetas de presentación para el negocio en el que trabajaba. Y en lugar de ponerle de hecho adopté su nombre yo, le puse Carlos Alvarado y luego Dash y luego Vallejo, ¿verdad? Como que yo había adoptado el nombre de ella, ¿verdad? Lo hice en un momento no lo voy a decir como lo acabo de pensar, pero lo hice, ¿sí? Y era una tontería, era una necedad, porque en realidad eso no honraba a Dios, pero obviamente pues no estaba caminando con Dios, pero así lo hice. Pero cuando se tiene un hijo varón y es el primero y es el que viene con toda la fuerza y lo recibimos y nos enorgullecemos de él, ¿verdad? Especialmente si nuestro hijo, el primogénito, sigue los caminos del Señor, en nuestro caso como cristianos, ¿verdad? O en el caso del mundo, si el primogénito sigue los pasos de su padre y trabaja en el mismo negocio o en la misma profesión o lo que sea, se siente orgulloso el papá de que esté siguiéndolo en sus pasos, ¿verdad? Pues así estaba Jacob aquí, o Israel, con Rubén. Él fue el primogénito. Y como el primogénito de la familia, Rubén tenía el derecho a la herencia de los primogénitos. Rubén tenía el derecho a la herencia de los primogénitos, que normalmente era doble de lo que recibían todos los demás hermanos. Normalmente era el que recibía la responsabilidad y la obligación y el derecho de, como quien dice, ser el nuevo patriarca de toda la familia, hasta que cada uno de los hermanos empezaran a tener sus propias familias y pudieran también salir de su propia casa, ¿verdad? Rubén entonces tenía el derecho de los primogénitos, pero lo perdió por orgullo y por inmoralidad. Lo perdió por su orgullo y por su inmoralidad. ¿Okay? Note, él era excelente, dice ahí en el versículo 3, y en dignidad y en poder. Y sintió, porque él sentía esa excelencia, y porque sentía esa dignidad y poder, sintió que podía hacer lo que él quisiera. Y lo que sucedió fue que cayó en inmoralidad sexual. ¿Cuál fue la inmoralidad de Rubén? Bueno, pues la inmoralidad de Rubén fue que se acostó, tuvo relaciones sexuales con la concubina de su padre, Bilha, que era la madre de sus hermanos Dan y Neftalí. Lo vimos cuando estudiamos el capítulo 35 de Génesis, ¿verdad? Entonces tuvo la osadía de ir a acostarse con la que era madre de dos de sus hermanos, la que era concubina de su padre, ¿verdad? Algo que vemos una vez que Dios da la ley como algo abominable, ¿verdad? Que un hijo vaya y tenga relaciones sexuales con la que sea esposa de su padre. Pero esto fue precisamente lo que hizo, ¿verdad? Y por haber hecho eso, se le quitó ese derecho que tenía a la bendición o a la herencia de los primogénitos. Se le hizo a un lado, no se le tomó en cuenta como el primogénito, su estatus de primogénito, ese derecho que le daba el haber nacido primero, le fue quitado. ¿Sí? Y esto es algo muy serio, Hay muchos pecados que nos pueden apartar de Dios, hay muchos pecados que pueden venir a interponerse entre nosotros y Dios. Pero uno de los que más menciona a Dios como aquel en el cual tenemos más propensidad a caer y del cual debemos de hecho huir, aunque de todo el pecado debemos huir, pero de este claramente dice que debemos huir, es de la inmoralidad sexual en cualquiera de sus presentaciones. Sí, porque la inmoralidad sexual no es solamente el adulterio, la inmoralidad sexual es la fornicación, tener relaciones sexuales antes de casarse. La inmoralidad sexual es la homosexualidad. La inmoralidad sexual es la pornografía. La inmoralidad sexual es todo lo que tenga algún tipo de sexualidad en ello, que se practique fuera de lo que son los lazos del matrimonio. Todo ello cubre la inmoralidad sexual. Y la palabra de Dios constantemente nos está advirtiendo en contra de ella y nos dice que huyamos de ella. Lean conmigo lo que Pablo les escribió a los Corintios en 1 Corintios 6, 18. Pablo les escribe y les dice: huyan de la inmoralidad sexual. Luego noten, cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo.
No importa cuál de las presentaciones sea, no importa cómo sea que se practique, si toda inmoralidad sexual es un pecado en contra del cuerpo del mismo hombre, de la misma mujer. Estamos hablando aquí del género humano. Y dice muy claramente, huyan de la inmoralidad sexual. Porque al caer en la inmoralidad sexual están pecando contra su propio cuerpo. Están usando su cuerpo para algo que en el contexto de ser fuera del matrimonio es inmundo delante de Dios. Y ahora, ¿hay perdón para ese tipo de pecados? Sí hay perdón para ese tipo de pecados. ¿Okay? Claro que hay perdón para ese tipo de pecados. Pero la palabra de Dios nos exhorta a no caer en ese tipo de pecados. Hacer todo lo posible por poner barreras entre nosotros y esa clase de pecado para no pecar contra nuestro propio cuerpo. Porque nuestro propio cuerpo va a sufrir las repercusiones de esa clase de pecado por medio de diferentes cosas, enfermedades venéreas, todo tipo de cosas que suceden al cuerpo, que lo debilitan, que puede inclusive llevar esas mismas enfermedades a la ala o al cónyuge. Y por eso se nos dice, huyan de la inmoralidad sexual. A los tesalonicenses, Pablo les escribe en Primera de Tesalonicenses 4, comenzando con el versículo 3. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Sí, noten por favor ahí, la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, aquí hay algo muy claro que nos habla acerca de la voluntad de Dios para nosotros como cristianos. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que estén apartados, que estén separados del mundo, que sean diferentes del mundo, que se aparten de toda inmoralidad sexual, de nuevo cualquiera que sea su presentación, y que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Y esto quiere decir que nosotros podemos aprender a tener nuestro cuerpo en santidad y honor. Esto es algo que nosotros tenemos la habilidad de hacer. Cualquier persona que diga, no, pero es que yo no puedo, es que ya lo intenté, es que esto y lo otro, no está confiando en Dios. Y sí ha caído en la adicción al sexo, a la pornografía o lo que sea. Hay maneras en las que puede buscar ayuda dentro de la misma iglesia, con los mismos pastores. Tenemos aquí un grupo, sí, que se llama Restaurados, que es precisamente para varones que están teniendo problemas con ese aspecto en su vida, que quizás están viendo pornografía, que quizás están adictos al sexo, lo que sea. Tenemos ese grupo disponible para que las personas busquen ayuda, para que las personas busquen dirección, para que las personas busquen consejo. Entonces nos dice que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ese tipo de cosas son para la gente que no conoce a Dios. Son para la gente que no conoce la santidad de Dios. Para gente que no sabe que Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser santos, así como Él es santo. Que no sabe que estas cosas para Él son cosas que son inmundas, que no debemos de practicarlas, que no debemos de participar en ellas. Ahora, Rubén, por esta situación, Rubén por esto que hizo, le fue quitado la primogenitura. Y podemos ver aquí que hay ocasiones en las que pecamos y pensamos que porque no pasó nada grave en nuestra vida, quizás a Dios no le importó, quizás a Dios no le interese tanto, ¿verdad? De todas maneras, pues sigo prosperando, de todas maneras tengo trabajo, de todas maneras mi familia está bien, de todas maneras no me está yendo mal. Entonces, sin duda quiere decir que a Dios no le importa. No. Noten cuánto tiempo tuvo que pasar, pero finalmente Rubén tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Y le costó la primogenitura, le costó la bendición de la primogenitura, la herencia de la primogenitura. Cuesta, el pecado nos roba de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Mientras estemos en Él, nos roba de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Y de nuevo, los resultados del pecado, aunque el resultado final no vamos a tener que pagarlo porque Cristo lo pagó, el resultado de Él, las consecuencias de Él aquí en la tierra, vamos a tener que sufrirlas así como la sufrió aquí Rubén. Rubén entonces era una persona muy inestable, ¿sí? Y por la inestabilidad de Rubén, el derecho de la primogenitura termina
siendo quitada. Por lo general, el primogénito era el líder espiritual y social del clan, pero los derechos de la bendición, el sacerdocio y la autoridad gobernante se dividió entre los hijos de Israel en lugar de ser centralizada en una sola persona. De nuevo, Pablo nos exhorta a que no seamos fluctuantes, a que no andemos de aquí para allá, de un lado para otro, a que hoy sí somos, mañana no somos, hoy sí cumplimos, mañana no cumplimos, hoy sí obedecemos, mañana no obedecemos, y depende de cómo nos levantemos o de qué lado de la cama nos levantemos, es si vamos a obedecer lo que Dios nos dice. No, debemos ser constantes. Sí, en Efesios 4:14, hablando de los maestros y todo lo que el Señor nos da a nosotros, dice que nos los da para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Si Satanás emplea artimañas engañosas para jalarnos, para llevarnos hacia el pecado, para atraparnos en él y para que pensemos que porque Dios no nos ha aplastado, porque Dios no ha mandado un rayo para partirnos, que Dios está bien con lo que estamos haciendo. Y no, mis hermanos y hermanas, Dios no está bien con lo que estamos haciendo. En su gracia y en su misericordia, porque sabe que somos polvo, a veces no nos trata como debería de tratarnos. Pero va a llegar el día en el que va a decir hasta aquí. Y nos va a exponer. ¿Y quién de nosotros quiere ser expuesto delante del hombre? Sí, cuando se le dio a David a que escogiera cuál quería que fuera su castigo, uno de los castigos fue que el hombre se encargara de disciplinarlo y le dijo a Dios: no, Señor, mejor tú disciplíname, tú muéstrame, tú castígame, tú haz lo que quieras conmigo, pero no me dejes caer en las manos del hombre. Y ninguno de nosotros queremos eso. Sí, y para poder evitar estas cosas tenemos que tener sabiduría. Tenemos que tener sabiduría, pero la sabiduría que necesitamos tener solamente Dios la puede dar. Y por eso debemos estar constantemente clamando a Él, pidiendo a Él, orando a Él. Cada mañana debemos de ponernos de rodillas y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para ese día, para enfrentar las cosas que vamos a enfrentar ese día. Sí, pero tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir sabiendo que si vamos a Él para pedir esa sabiduría, Él nos la va a dar. Santiago nos dice en Santiago 1, versículos 6 al 8, pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada. Porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna, pues quienes titubean son inconstantes en todo lo que hacen. Ahora quizás usted diga: bueno, Carlos, pero es que ahí en contexto está hablando acerca de la sabiduría. Sí, en el principio está hablando acerca de la sabiduría, pero noten en el versículo 7 que dice: quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. No está diciendo no piensen que recibirá del Señor sabiduría, punto. Está diciendo quien actúa así, quien es inconstante, aquel que no tiene visión, aquel que se deja llevar de un lado para otro como las olas del mar, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Y si se pide sin fe, si se pide nada más porque bueno, pues tengo que orar, así es que le voy a pedir a Dios, pero no se pide esperando recibir de Dios, somos exactamente como el hombre que está aquí describiendo Santiago, y no podemos creer que vamos a recibir cosa alguna. Yo creo que a veces por eso no recibimos muchas de las cosas que pedimos, porque no las pedimos con fe, pedimos a ver si pega. Pedimos a ver si agarramos a Dios de buen humor hoy, y ahora sí finalmente me responde como yo quiero que me responda. No, tenemos que ir a Dios creyendo que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, creyendo que lo que estamos pidiendo está de acuerdo a su voluntad. Y la única manera en la que vamos a estar convencidos de que lo que estamos pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios es si estamos teniendo constante comunión con Él, constante compañerismo con Él a través de su palabra, a través de la oración, viniendo a la iglesia, escuchando los mensajes, escuchando las predicaciones, poniéndolas por obra en nuestra vida. Mientras no tengamos esa clase de relación con Dios, no nos va a revelar su perfecta voluntad. Por lo tanto, cuando pidamos, vamos a pedir, pero vamos a pedir sin saber lo que estamos pidiendo, si es la voluntad de Dios o no. Ustedes no van y le confían a cualquier extraño los deseos
que están en lo más profundo de su corazón, ¿no es cierto? Tienen que conocer a la persona, tienen que saber a quién le están hablando, tienen que saber que esa persona va a entender lo que le están diciendo y tienen que saber que esa persona va a poder aconsejarlos de una manera honesta, aunque tuviera que doler el consejo, pero que van a recibir la verdad de ellos. De nuevo, para que Dios nos revele su voluntad, tenemos que tener esa clase de relación con Él. Y esa clase de relación no se logra con venir a la iglesia el domingo en la mañana o el martes en la noche únicamente y después ya no volver a abrir la palabra, ya no volver a estar de rodillas orando, ya no volver a tener comunión con los santos. No, esa clase de relación se logra cuando estamos haciendo todo eso en nuestra vida, ¿sí? Entonces la tribu de Rubén, por esto que sucedió, nunca pudo sobresalir. Lean a través de todas las escrituras, no van a ver ningún profeta, ningún juez, ningún rey que hubiera salido de la tribu de Rubén. Y saben que Rubén es un gran ejemplo de aquello que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 19:30. ¿Se acuerdan lo que dijo? Muchos que son primeros, ¿qué dice? Serán últimos. Muchos que son primeros serán últimos. ¿Por qué? Porque se pasaron la vida como Rubén, creyendo que todo estaba bien, creyendo que las cosas, que su pecado nunca le iba a alcanzar, y finalmente cuando en realidad contaba, el pecado salió a relucir y nos damos cuenta de que Dios, ¿sí? De nuevo, aunque Dios no lo va a tomar en cuenta para enviarlo al infierno, de todas maneras aquí en la tierra perdió mucho. ¿Y quién de nosotros quiere perderse de las bendiciones de Dios? ¿Quién de nosotros quiere perderse de las bendiciones que el Hijo de Dios tiene garantizadas por ser el Hijo de Dios? No creo que haya ninguno de nosotros que queramos que eso nos pase. Entonces debemos de hacer lo contrario que hizo Rubén, debemos huir de la inmoralidad sexual, debemos de no ser fluctuantes y estar firmes en los caminos de Dios. Amén. No hay ningún amén. Amén. Amén, ok. Versículo 5 sigue diciendo ahí: Simeón y Leví son chacales, sus espadas son armas de violencia, que no entre mi alma en sus reuniones, ni mi honra se mezcle en su compañía, porque en su enojo mataron hombres y por capricho desjarretaron toros. Maldito sea su furor tan tenaz y su enojo tan implacable. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Ahora, esto es algo que está Jacob mencionando aquí, pero claramente tiene que ver con algo que Dios está profetizando acerca de estas dos tribus, porque vemos que esa división no se llevó a cabo, sino hasta después de que el pueblo de Israel va a Egipto, pasan ahí 400 años, pues Dios los saca de Egipto y los lleva a la tierra prometida. Una vez que los lleva a la tierra prometida, son divididos, esas tribus son divididas. Ahora, su segundo hijo fue Simeón, su tercer hijo fue Leví, y reciben la misma, entre comillas, bendición por la misma maldad, la misma profecía, entre comillas, también por la misma maldad, porque los dos cometieron ese crimen. Eran instrumentos de la crueldad cuando acabaron con todos los hombres de Siquem en represalia por la violación de su hermana Dina, que vimos cuando estudiamos Génesis capítulo 34, los versículos 25 al 29. Si ahora pudiéramos decir, bueno, pero ellos estaban justificados en hacer lo que hicieron. Lo que hicieron era para venganza de lo que los hijos de Siquem habían hecho con su hermana. Bueno, no en realidad. Si lo único que tuviéramos fuera el libro de Génesis, ¿verdad?, y lo leyéramos de esa manera, podríamos decir, sí, estaban justificados. Pero no solamente tenemos el libro de Génesis, sino que tenemos todo el Antiguo Testamento y tenemos todo el Nuevo Testamento, y claramente se nos manda en el Nuevo Testamento a que nosotros no nos venguemos por nosotros mismos, que le demos cabida a la ira de Dios. Y si Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, los principios que Él nos ha dado a nosotros del Nuevo Testamento vienen también en la mente de Dios, en el corazón de Dios y en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. No estaba en ellos hacer lo que hicieron, aunque estaban justificados hablando terrenalmente, hablando como hombres en hacerlo. Ellos debieron dar cabida a la ira de Dios, ellos debieron solucionar este problema de alguna manera diferente, mayormente siendo que Siquem ofreció de alguna manera, ¿sí?,
no cubrir su pecado, pero de alguna manera recompensar, por así decirlo, a Dina y a la familia de Dina por el mal tan grande que habían hecho. Entonces hay dos principios ahí. Uno, que Dios debe ser el que juzga, Dios debe ser el que se venga, pero también uno debe de tratar de perdonar a la gente que nos ofende. ¿Sí? Ahora, Jacob debió haber tomado medidas en el asunto también, pero estaba en un tiempo de debilidad y no hizo nada en aquel tiempo. De hecho, lo único que hizo fue que se mostró de una manera un poco egocéntrica cuando les reclamó a sus hijos que por lo que ellos habían hecho, ahora él iba a ser mal visto ante los ojos de los hijos de Siquem. Pero el verdadero problema de Simeón y de Leví era su ira. Sí, era que eran personas iracundas, eran hombres llenos de ira, llenos de enojo, tenían un corazón que era rápido para enojarse, rápido para encenderse, rápido para tomar cartas en el asunto ellos mismos y rápido para aplicar su propia justicia. Santiago de nuevo nos dice que la justicia que la ira del hombre jamás podrá producir la justicia de Dios. Y a veces eso es lo que sucede, nos encendemos, nos airamos, nos llenamos de coraje contra personas que nosotros sentimos que nos están haciendo daño, que nos están tratando injustamente, y reaccionamos de tal manera que reaccionamos, pues como dice ahí acerca de Leví y Simeón, como chacales. ¿Verdad? ¿Algunas veces han visto a los chacales atacar a su presa? ¿Alguna vez han visto cómo la desgarran? ¿Sí? Cómo la hacen trizas en unos momentos. A veces podemos ser así nosotros también, si no nos cuidamos, si no cuidamos nuestro corazón. Ellos fueron instrumentos de crueldad, ¿sí? Cuando acabaron con los hombres de Siquem, ¿sí? Y estaba su corazón llenos de ira. Su ira era pecado porque se basaba en su propia voluntad, se basaba en su propio capricho, se basaba en que habían ellos en su mente y en su corazón recibido un daño, y a como diera lugar se iban a tener que vengar. Sí, y eso está mal, mis hermanos y hermanas. Eso está mal. Si no debemos de tener ese mismo corazón. Si la Biblia habla de una ira santa, sí, de una ira que no es una ira que quiere causar daños o maldad, sino que es una ira santa, una ira por no tener algo que llamarla más apropiada, es una ira según Dios, una ira que se manifiesta no por el daño que nosotros estamos recibiendo, sino por el daño que otra persona está recibiendo injustamente. De hecho, Pablo nos dice en Efesios 4:26 que debemos airarnos, pero no pecar. No tiene nada de malo airarse, pero no debemos pecar. De hecho, nos sigue diciendo en Efesios 4:31 que debemos de deshacernos de todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Nos dice que debemos desechar todo eso de nuestras vidas. ¿Sí? Eso no debe existir en nuestras vidas. ¿Sí? Pero debemos de airarnos cuando cosas injustas pasan. Estábamos viendo este domingo pasado acerca de aquella joven que estaba poseída por un demonio, por un espíritu inmundo que le daba mucha ganancia a sus amos. ¿Recuerdan ustedes en Hechos capítulo 16? Y cómo Pablo echó fuera al demonio y cómo esa gente se airó, se enojó con Pablo porque les había quitado la forma en la que estaban ganando dinero. Y Pablo, al ver a esta muchacha que estaba hablando la verdad, pero que estaba poseída por este demonio y estaba siendo usada por estos hombres para ganarse la vida, para ganar riquezas, se airó y le dijo: sal de ella. ¿Sí? Y hablamos acerca de Planned Parenthood, ¿se acuerdan? Y de todas las atrocidades que está cometiendo en el nombre de ser una organización que ayuda a las mujeres de bajos recursos, ¿verdad? En donde han salido videos a la luz acerca de cómo venden partes de bebés abortados por dinero para sacar ganancia, ¿verdad? La más reciente, como un aborto de un niño ya de varias semanas, cuando lo sacaron al bebé, le tocaron el corazón y empezó a latir, y aun cuando el corazón empezó a latir, le abrieron la cabeza para sacarle el cerebro, para enviarlo a un laboratorio. Eso debe de llenarnos de ira, eso debe de indignarnos, eso debe de hacernos enojarnos tanto
que caemos de rodillas y decimos: Señor, por favor, haz algo. Ya no soporto estas cosas, ya no soporto ver la maldad del hombre. Por favor, haz lo que tengas que hacer para que estas cosas cesen, para que estas cosas dejen de ser. Esa es la ira santa, esa es la ira según Dios. ¿Sí? Si agarramos de piedras y pistolas y rifles y nos vamos contra las clínicas y las apedreamos y las balaceamos y matamos a los médicos, aborcionistas y los que hacen ese tipo de cosas, no estamos logrando la justicia de Dios, porque es la ira del hombre la que está tratando de llevarla a cabo. Y de nuevo, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Debemos entregarlo a Dios. Debemos entregarlo a Dios y debemos de reconocer la diferencia entre una ira santa, justa y una ira impía. ¿Sí? La primera se basa en un mal o injusticia que se está haciendo contra otra persona, especialmente cuando esa persona es inocente. La segunda, la que no debe ser, es la que se basa en un mal que se hizo contra mí, que yo percibo como un ataque personal, que yo percibo como una injusticia contra mí, y en lugar de estar dispuesto a perdonar o dejar que Dios lidie con ello, yo en mi ira trato de solucionar las cosas. La palabra de Dios está tan en contra de eso, mis hermanos, tan en contra de eso. En el Salmo 37 y el versículo 8 se nos dice claramente: desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. Yo no sé por qué creemos que con enojarnos y con gritar y con maldecir y vamos a de alguna manera obtener un mejor resultado del problema que estamos teniendo. Todos los que en algún momento nos hemos enojado y hemos gritado y hemos dicho, nos damos cuenta que las cosas, en vez de solucionarse, se ponen peores. ¿No es cierto? Se ponen peores. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Debemos dejarle a Dios esas cosas. Y quizás algunos de ustedes digan: sí, hermano, pero es que yo no me puedo controlar, y que así soy, y que yo soy de Guanajuato, y allá en Guanajuato somos de armas tomar, o yo soy puertorriqueño, los puertorriqueños, ¿verdad?, no nos podemos controlar, y etcétera, etcétera. No, la palabra de Dios nos dice que si somos cristianos, tenemos el espíritu ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Entonces debemos de descansar, debemos de respaldarnos en esas cosas que la palabra de Dios nos dice que tenemos. Sí, yo sé que a algunos nos causa trabajo eso, yo lo sé, sí, pero tenemos que madurar al punto en el cual reconocemos que nuestra ayuda, nuestra habilidad para controlarnos solamente la podemos encontrar en Dios, y hacernos hacia su lado, hacernos hacia donde Él está cuando estamos sintiendo que eso está pasando. En Proverbios capítulo 14 y el versículo 17 dice: el que fácilmente se enoja comete locuras. El hombre perverso es aborrecido. Noten, el que fácilmente se enoja comete locuras. El hombre perverso es aborrecido. Y de nuevo, no nada más porque dice hombre, quiere decir que las mujeres no son culpables de esto, ¿verdad? Porque hay algunas mujeres que, ay Señor, cuando se enojan, calle boca pare lengua, escondan a los hombres y a los niños, porque van a llover bolillazos y sartenazos y todo lo que alcancen a la mano, y agárrense. Estamos hablando del género humano. Tenemos que reconocer que esta es una tendencia de la humanidad, y tenemos que reconocer que si llegamos a ese punto vamos a cometer locuras y vamos a ser aborrecidos. Punto, y se acaba, ¿sí? Cuando llegue a su casa, sus hijos se van a ir a meter a su recámara y no van a salir hasta que usted se vaya. Cuando era joven, no hace mucho tiempo todavía, me acuerdo que en mi casa, era soltero también, todavía en mi casa mi mamá me decía el amargado. Porque dice, yo no me acuerdo, pero dice que cuando llegaba yo a la casa, hasta la Blackie, que era nuestra perrita, se metía al patio de atrás. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Tenemos que crecer, tenemos que cambiar, tenemos que buscar a Dios para que cambie, para que nos cambie el nombre de Jacob a Israel, a nosotros también. Y a veces tenemos que luchar con Él, ¿sí? En Santiago capítulo 1 y el versículo 19 nos dice ahí: por eso, amados hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos ¿a qué?
a oír, pero lentos para hablar y para enojarse. Deben estar siempre dispuestos a oír, pero lentos para hablar y para enojarse. ¿Saben que Dios nos dio 2 oídos y una sola boca? ¿Ok? Y a veces ni uno de los 2 oídos funciona, pero la boca funciona a doble tiempo, ¿no es cierto? Parecemos metralletas cuando estamos hablando, tratando de señalarle a alguien sus defectos y sus faltas y decirle hasta de qué se va a morir, ¿verdad? Nuestro vocabulario crece, ¿verdad? Como que se dobletea cuando estamos enojados. Sacamos palabras domingueras de donde salgan, ¿verdad? Inventamos palabras para gritarle a las personas. ¿Sí? No, por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, ¿ok? Para que nos callemos, para que escuchemos y para que no nos enojemos. ¿Sí? Ahora, la profecía de división y la dispersión resultó ser una maldición para Simeón. La tribu de Simeón fue numéricamente la más débil de las 12 tribus. Numéricamente fue la más débil de las 12 tribus. De hecho, lo podemos leer en Números 26, 14. Y compartió una parcela de tierra con Judá. O sea que no tuvo su propia tierra, tuvo que compartirla con Judá. Podemos leer en Josué 19 y 1. La profecía de la división y dispersión se convirtió en una bendición para Leví, debido a que Leví mostró fidelidad para con Dios cuando se dio aquella rebelión en el desierto, en Éxodo 32, 26 al 28, en donde después de que Moisés sube al monte para recibir los 10 mandamientos, se tarda mucho tiempo y la gente dice, Moisés ya no va a volver, y a Aarón les pide que les den sus anillos, zarcillos, aretes y todo, y confeccionan un becerro de oro y dicen, este es el Dios que nos va a llevar de nuevo a Egipto. Cuando bajó Moisés todo enojado por lo que estaban haciendo, dijo, ¿quién está conmigo? Y los levitas fueron la única tribu que de hecho se puso de su lado, y por esa fidelidad que mostraron, por eso Dios los bendijo. Sí, los dispersó, pero esa dispersión fue una bendición porque los dispersó en toda la nación, porque fueron los sacerdotes que debían estar en las diferentes ciudades que Dios estableció que iban a estar para poder presentar sacrificios por el pueblo y hacer todos los deberes sacerdotales, pero no recibieron ninguna extensión de tierra porque el Señor dijo que no necesitaban herencia porque Él, Dios, iba a ser su herencia. Y así tanto Simeón y Leví fueron dispersados, pero uno como maldición y otro como una bendición. De nuevo en Génesis, entonces, en el capítulo 49, los versículos 8 al 10, dicen ahí, a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, sujetarás a tus enemigos por el cuello, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa, te encorvarás, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo y en torno a él se congreguen los pueblos. Ahora, se está refiriendo aquí a Judá. Sí, y cada una de las cosas que menciona aquí, cada una de las cosas que él menciona aquí acerca de Judá se refieren a la posición dominante que Judá iba a tener sobre todos sus hermanos. Él heredó en realidad el aspecto del liderazgo de la herencia del primogénito. Noten cómo lo llama, te alabarán tus hermanos. Si vas a recibir alabanza de tus hermanos, vas a recibir honra de tus hermanos. Luego dice, eres un cachorro de león, ¿sí? Te echas como león, te asemejas a un león viejo. Y cuando está hablando de viejo, no está hablando de un león cansado, débil, ni nada de eso. Está hablando de un león con experiencia, de un león a la que los demás leones le temen. Si leyeron la noticia acerca de ese león que mataron en África hace poco, ¿verdad? Pues ese león era de uno de esos leones que todos los leones de la manada respetaban, porque era un león grande, ya de edad, pero no de edad tanto como que para debilitarlo, sino porque tenía el poder para matar a cualquiera, la fuerza para matar a cualquiera. Esto es de lo que está hablando aquí. Y luego noten en el versículo 10 de nuevo le dicen, no se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo y en torno a él se congreguen los pueblos. Silo
es una referencia al Señor Jesucristo, a los pies de quien serán reunidos todos los pueblos del mundo. Sí, esa es una referencia al Señor Jesucristo. Sí, porque va a llegar el tiempo en el que toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre, según nos dice Filipenses 2, versículos 9 al 10. Y eso es a lo que se está refiriendo. En la referencia al león nos explica por qué Jesús fue llamado, ¿qué? El león de Judá. Sí, se nos explica por qué Jesús fue llamado el león de Judá. Esta es la razón. Esta profecía que Jacob dio a Judá cuando él estaba por morir, nos muestra la razón por la que Jesucristo es llamado el león de Judá. Jacob lo llama el león de Judá. Juan el Bautista lo llama ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero y el león. Y él descendió de la tribu de Judá. Sí, en Apocalipsis 5, los versículos 1 al 5 leemos: vi entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Vi también a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba: ¿quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba, dice el versículo 4, mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. Este está hablando de Jesús. Génesis habla de Jesús como el león de Judá. Habla de Judá como aquel del cual iba a venir Jesús, iba a venir Silo. Apocalipsis nos habla acerca de Jesús como el león de Judá, que tiene el poder es digno de abrir los sellos de este libro que miró Juan. Ahora, la profecía del liderazgo tomó 640 años en cumplirse con el reinado de David, que fue el primero de los reyes de la dinastía de Judá. Noten por favor, 640 años del tiempo en el que se pronunció esa profecía al tiempo en el que finalmente David, que era de la tribu de Judá, ascendió al trono de Israel. Noten, Dios no tiene prisa, ¿ok? Dios no tiene prisa. Si a veces nosotros tenemos prisa, ¿verdad? Nosotros queremos las cosas ya. Ok, Señor, tú dijiste, tu palabra dice, lo leí en fulano capítulo de fulano libro y fulano versículo, así es que yo declaro esto como algo que tú me tienes que dar porque tú lo prometiste. Bueno, a lo mejor Dios no está tan apurado por darle lo que usted está declarando que le va a dar. A lo mejor Dios tiene un tiempo diferente, a lo mejor la tabla de tiempo de Dios no es tan rápida como la de usted. No creo que Dios se vaya a tardar 640 años en dárselo, aunque podría, porque muchas de las bendiciones que Dios nos promete en su palabra son para cuando estemos en el cielo con Él, ¿sí? Pero a lo mejor se va a tardar 20 años, 10 años, 5 años. Yo no sé, pero una cosa sí le puedo decir, que mientras Dios no se lo dé, usted debe de seguir clamando, pidiendo, ¿sí? Y Dios un día le va a decir con seguridad si sí o si no. Pero Dios no tiene ninguna prisa. Noten, se necesitaron 640 años para que se cumpliera esto desde el punto de vista terrenal, cuando el reinado de David comenzó, siendo él el primer rey de la dinastía de Judá. Pero se necesitaron 1600 años para que se cumpliera también en Jesús. 1600 años después de que se pronunció esa profecía, vino Jesús. ¿Saben que Pedro nos dice que para el Señor 1000 años son como un día, y un día como 1000 años? Así es que a lo mejor el Señor le está diciendo a usted, por lo que le pidió ayer, espérate un día, ¿verdad? Y en un día, de acuerdo a la cuenta de Dios, lo va a tener. No se desespere, tarde o temprano va a suceder. Versículos 11 y 12 para terminar aquí, dice:
Con tu pollino atado a una vid, con tu borrico atado a una cepa, lavarás tus vestidos en vino y en la sangre de las uvas tu manto, con los ojos rojos por el vino y los dientes blancos por la leche. Ahora, una observación que quiero hacer aquí. El carácter de Judá no era completamente ejemplar, ¿ok? No crean que Dios escogió a Judá para usarlo a él como aquel que a través de su linaje, a través de su descendencia iba a venir el Mesías. No lo escogió porque era una persona perfecta. No lo escogió ni siquiera porque tenía un corazón recto para con él. ¿Sí? Porque pónganse a pensar en esto. Judá fue el que sugirió sacarle ventaja a deshacerse de José vendiéndolo a los madianitas en Génesis 37. Judá no trató ni fiel ni justamente a su nuera Tamar en Génesis 38 y tuvo relaciones sexuales con ella como si fuera una prostituta en Génesis 38, 18. ¿Sí? Entonces no era una persona de un carácter ejemplar, no era una persona que pudiéramos decir, bueno, obviamente por eso fue que lo escogió Dios. No es eso. ¿Saben por qué lo escogió? Única y exclusivamente por su gracia. Única y exclusivamente por su gracia. Y si nosotros queremos pensar de alguna manera, uy, no, yo no hubiera escogido a nadie así, uy, no, yo no hubiera escogido a nadie tan pecador, uy, no, yo no hubiera escogido a alguien que tuviera esos antecedentes, póngase a pensar en sus antecedentes. Póngase a pensar en quién era usted antes de Cristo. Póngase a pensar en su manera de pensar antes de Cristo, en las cosas que hizo antes de Cristo, en los pecados que cometió antes de Cristo. Y sin embargo, Dios le escogió a usted por mera gracia para que fuera recipiente de su amor y misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted? Es la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que nosotros estamos aquí ahorita. Es por la gracia de Dios que tenemos la salvación de nuestras almas garantizada. Es por la gracia de Dios que nosotros podemos contar con la misericordia de Dios. Es por la gracia de Dios que podemos acercarnos a Él confiadamente, sabiendo que si venimos a Él con un corazón contrito y humillado, no nos va a desechar, no nos va a hacer a un lado, nos va a recibir con los brazos abiertos. Es por la gracia de Dios que somos sanados. Es por la gracia de Dios que somos liberados. Es por la gracia de Dios que somos hechos limpios. Es por la gracia de Dios y únicamente por la gracia de Dios. Y eso debe hacernos a nosotros sentirnos agradecidos con Dios, al saber que a pesar de lo que fuimos, y en muchos casos a pesar de lo que somos y estamos haciendo, la gracia de Dios se nos sigue ofreciendo diariamente. Diariamente podemos ir para recibir gracia y el oportuno socorro. Y ¿saben qué, mis hermanos y hermanas? Debemos aprovechar esta posición que tenemos en Dios. Debemos aprovechar esa posición que tenemos en Dios. Por su gracia Él nos lo ha revelado. Por su gracia lo hemos recibido en el corazón. Por su gracia podemos verlo claramente. Sin embargo, cuando caemos, cuando tropezamos, cuando cometemos algún pecado, cuando nos defraudamos nosotros mismos y lo defraudamos a Él, no corremos a su gracia. A veces, de hecho, corremos en dirección opuesta, ¿no es cierto? A veces nos tratamos de autojustificar. Tratamos de decir, pero es que tenía razón, pero es que estaba bien lo que yo hice, pero es que está bien que yo lo vea como lo vi. No, mis hermanos. No es así. Tenemos la gracia de Dios a nuestro alcance. En vez de alejarnos de Él, corramos hacia Él. Y yo le ruego a Dios esta noche que si hay algo que confesar delante de Dios, de parte de cualquiera de nosotros, que al ver hasta dónde llega la gracia de Dios aquí, manifestada no solamente en Judá, sino en todos los hijos de Israel, los que hemos visto hasta ahorita y los que vamos a ver después también, que corramos a esa gracia, que no nos apartemos de Él, que no desechemos esa gracia. Él está aquí hoy para perdonarnos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
No importa qué tan mala sea esa maldad, no importa qué tan oscuro sea nuestro pecado, no importa qué tan profundo hayamos caído, la mano de gracia de Dios está extendida a nosotros esta noche para que nos agarremos a ella, nos aferremos a ella y podamos ser limpios, purificados, santificados una vez más, para salir de este lugar, ¿sí?, como si nunca hubiéramos pecado. Porque eso es lo que la gracia de Dios hace. Es lo único que lo puede hacer. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo que nosotros queramos hacer para ganarnos el favor de Dios no nos sirve para nada. Es por su gracia. Amén.